Relatos de la noche en posesión familiar. Tercero, el pacto de sangre y comunidad. Hemos seguido a Alphonse Vargas a través de un laberinto de terror y secretos familiares, desde la posesión de su madre y la tragedia de su hermano, hasta el refugio en la casa de sus abuelos, que se reveló como una prisión. Hoy desentrañaremos el misterio final. ¿Qué pacto oscurece el linaje Vargas? ¿Qué horrores acechan en la casa de los abuelos? Esto es Posesión Familiar, el último capítulo de la historia de Alphonse, Ian, el padre quebrado y las sombras acechantes. Era notorio que mi hermana había tenido una noche tan horrible como la mía, y mi padre parecía consternado, aunque no nos dijo por qué. Posteriormente, supe que él también había experimentado los mismos pasos y el intento de forzar su puerta. Pero, a diferencia de nosotros, él no se escondió bajo la cama. Mi padre se había sentado en su cama, rezando, con una mirada perdida. No era mi padre, o al menos, no el hombre que recordaba. Estaba quebrado, vaciado. Los días se volvieron un tormento. Las noches eran un ciclo constante de pasos, risas ahogadas y el inconfundible sonido de arañazos en las paredes, como los que escuché la primera vez que vi a mi madre poseída. Mi padre apenas comía, y cuando lo hacía, se persignaba con cada bocado. Mi hermana Sofía y yo nos aferrábamos el uno al otro, durmiendo en la misma habitación, con una barricada de muebles contra la puerta. Era insostenible una tarde. Mientras los abuelos estaban en misa y mi padre había caído en un sueño profundo en el sofá, Sofía y yo decidimos que no podíamos más. Hermano, tenemos que salir de aquí. Si no lo hacemos, nos va a pasar lo mismo que a mamá y Raúl. Me susurró Sofía, sus ojos tan grandes y asustados, reflejando el mismo terror que sentía yo. Pero, ¿a dónde iríamos? Y si no nos creen los abuelos, ellos saben algo. Lo del despacho, las figuras en la casa, no son brujos, son otra cosa. Y entonces recordé lo que mi tío había dicho. Los trabajos aún no terminaban. ¿Qué trabajos? Esa misma tarde, mientras mi padre aún dormía, nos aventuramos al área prohibida de la casa. La puerta de herrería, cubierta por la lona, parecía ahora un portal a un mundo oscuro. La abuela la había cerrado con cadenas y candados nuevos. Pero Sofía, siempre la más observadora, encontró una llave escondida bajo una maceta 2, el altar oculto y el pacto desvelado. El pasillo era aún más opresivo de lo que mi tío había descrito. Las ventanas tapiadas con ladrillos daban una sensación claustrofóbica. El aire era denso, pesado, con un olor a incienso rancio y algo metálico, como sangre seca. Al final del pasillo no estaba el despacho. Era una pared, pero Sofía se acercó y tocó la pared. Había un interruptor oculto, apenas perceptible. Al presionarlo, un segmento de la pared se deslizó, revelando una habitación que me heló la sangre. Él era un cuarto pequeño, circular, sin ventanas. En el centro había un altar de piedra toscamente labrado. Sobre él, un ídolo hecho de paja y tela oscura, similar al que mi madre solía venerar, pero mucho más grande y grotesco. Estaba rodeado de velas consumidas, veladoras, hierbas secas y fotografías de toda nuestra familia, de mi madre, de Raúl, de mi padre, de mí, de Sofía, y al lado de cada foto mechones de cabello, uña y pequeños frascos con lo que parecía ser sangre. Un libro viejo y encuadernado, en cuero, reposaba abierto sobre el altar. Sofía, con una valentía que no sabía que poseía, lo abrió y comenzó a leer en voz baja. Eran anotaciones, rezos distorsionados, símbolos extraños. Y luego encontró una entrada que nos dejó petrificados. Andía de la Virgen, 1980. El pacto fue renovado. La primera sangre
se tomó. El primogénito, poseído para asegurar la continuidad de la prosperidad. El espíritu antiguo exige su tributo, uno por generación. Allí estaba la explicación. No eran fantasmas errantes, no era una simple posesión, era un pacto de sangre, un acuerdo ancestral que mi familia había hecho, quizás mucho antes de que naciera mi padre. La riqueza, la prosperidad, todo había sido a cambio de un horrible precio, la posesión de un miembro de cada generación. Raúl fue el primero. Mi madre, en su desesperación o en su propia locura incipiente, intentó desafiarlo o, quizás, canalizarlo. Y mi padre, después de su tiempo en el sanatorio, no había sanado, había sido quebrantado, sometido. El abuelo negro y la abuela blanca no eran más que las manifestaciones del pacto, entidades que guardaban la casa, reclamando lo que era suyo. De repente, la puerta secreta comenzó a cerrarse. Escuchamos pasos afuera, pesados, lentos. Eran los abuelos tres. El despertar y la última huida nos escondimos detrás del altar, entre el incienso y las ofrendas macabras. Los abuelos entraron. No hablaban. Sus movimientos eran mecánicos, sus rostros impasibles. La abuela se acercó al altar y comenzó a ungir el ídolo con más sangre de uno de los frascos. El abuelo, por su parte, se dirigió a una esquina y desenterró una caja de madera. Dentro había más frascos, más sangre y un cuchillo ceremonial con incrustaciones extrañas. La sangre de la abuela ya no es suficiente. El huésped actual es débil. Necesitamos una nueva ofrenda, más joven, más pura, dijo el abuelo. Su voz era grave, gutural, completamente ajena a su persona. Sofía y yo nos miramos con horror. Éramos nosotros. El huésped débil era mi padre. Los abuelos, o lo que los controlaba, estaban preparándose para reclamarnos. De repente, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era mi padre. La puerta secreta se abrió de golpe, revelando a mi padre de pie, con los ojos inyectados en sangre, no de miedo, sino de furia. No permitiré que toquen a mis hijos, gritó, su voz rasposa, pero con una determinación que no le había visto desde hacía años. Detrás de él, el pasillo se retorcía con sombras, y pude ver la forma del abuelo negro, que ya no era una sombra, sino un ser casi sólido, que se retorcía como una caricatura grotesca del abuelo en mi padre, con una fuerza desesperada. Se abalanzó sobre el ídolo y lo golpeó con el cuchillo ceremonial que el abuelo había dejado. El ídolo se partió, liberando una ráfaga de aire helado y un chillido que nos perforó los oídos. Las velas se extinguieron. El olor a putrefacción se intensificó en ese momento de caos. Sofía me tomó de la mano. Corrimos por el pasillo oscuro, tropezando con los ladrillos que tapaban las ventanas. Escuchábamos los gritos de mi padre, los gruñidos de los abuelos, y una risa cavernosa que venía del propio altar. Salimos de la casa, empujando la pesada puerta de herrería, y no miramos atrás. No sabíamos a dónde iríamos, pero sabíamos que no podíamos quedarnos. La casa de los abuelos no era un refugio, era una tumba, un nido de horror construido sobre un pacto olvidado y sostenido por la sangre de nuestra propia familia. Nunca volvimos a ver a mi padre. Oímos rumores, años después, de que los abuelos habían muerto en un misterioso incendio en su casa y que los cuerpos estaban extrañamente calcinados. Pero Sofía y yo sabíamos la verdad. Sabíamos que mi padre había hecho lo único que podía hacer al sacrificarse para romper el ciclo, para que la sangre dejara de fluir a Hanoi. Sofía y yo vivimos lejos de Guadalajara, lejos de cualquier cosa que nos recuerde ese horror. Pero cada $1, $2 de diciembre, en el Día de la Virgen, ambos nos despertamos con el mismo escalofrío, el mismo pánico. Y a veces, en el silencio de la noche,
Juro que puedo escuchar los arañazos en las paredes. Un recordatorio del pacto que aún clama, esperando a la próxima generación, a la próxima sangre, porque el pacto de sangre, una vez hecho, jamás se olvida.